Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta historia donde el amor, la confianza y la verdad luchan contra la mentira, los celos y la traición. En días que parecían tranquilos, Tuna tuvo que soportar el dolor causado por rumores malintencionados y fotos manipuladas con precisión, todo proveniente de alguien que alguna vez la llamó amiga. Cuando la oscuridad parecía haberlo cubierto todo, ella decidió levantarse. No para vengarse, sino para recuperar su dignidad. Un documento falso, un sello falsificado y un nombre que sale a la luz. Mai, la mujer que convirtió el amor en una guerra. Pero esta vez, Tuna ya no es la chica frágil de antes. Tiene pruebas en sus manos y en su corazón una fe renovada. El episodio de hoy marcará un punto de inflexión cuando la verdad se enfrenta a la mentira. Cuando quien fue herido toma el control. Y cuando la confianza regresa no con palabras, sino con hechos. Acompáñame en esta historia donde una mujer pequeña demostrará que a veces la mejor venganza no es hacer que alguien caiga, sino mantenerse firme para que sean ellos quienes tengan que bajar la mirada. El pequeño pueblo volvió a sumirse en silencio, pero dentro de Tuna nada estaba en calma. Casi no salía de casa. La puerta de madera entreabierta dejaba pasar un hilo de luz que caía sobre un papel viejo en la mesa, una copia del contrato de préstamo con un sello rojo falsificado que aún se notaba claramente. El día que lo recibió su corazón se congeló. Pero hoy, al mirar aquello que tanto le había dolido, ya no sentía miedo. En sus ojos ojerosos por el insomnio había algo nuevo: serenidad, frialdad y determinación. Pueden destruirme con mentiras, pensó, pero la verdad, aunque llegue tarde, siempre tiene su propia voz. A la mañana siguiente se puso el impermeable, se cubrió con el sombrero y tomó en silencio el autobús hacia la ciudad. Su destino, una pequeña tienda de copias donde, según los rumores, se fabricaban sellos falsos. La dueña, una mujer de mediana edad, levantó la vista al ver el papel en sus manos. «Señora», preguntó. Tuna, con voz temblorosa pero firme. «¿Recuerda quién imprimió este sello?». La mujer observó con atención. Dudó un instante y respondió. «Una chica de ciudad muy guapa, camisa blanca, gafas oscuras. Lo envió por correo y luego vino a recogerlo. Aún tengo la factura, mire». Tuna la tomó. Su corazón dio un vuelco al leer el nombre impreso: remitente Mai, correo de la empresa de Alex. Sus manos se cerraron con fuerza. Por primera vez no lloró. Solo sintió dentro de sí algo helado, pero más fuerte que cualquier miedo anterior. Esa tarde Mai estaba sentada en una cafetería junto al río. El atardecer se reflejaba en su rostro altivo. Tuna entró aún con el abrigo mojado y una mirada profunda y tranquila. «Tenemos que hablar», dijo con voz baja pero firme. Mai arqueó una ceja. «¿Vienes a disculparte, Tuna?», dejó sobre la mesa la factura y una copia del correo. «No. Vengo a devolverte lo que no te pertenece». Mi se quedó inmóvil. «Mandaste imprimir el sello falso aquí, la factura, el correo, las cámaras de seguridad. Todo está con mi abogado. Mañana todos sabrán quién inventó los rumores». «¿Te atreves?», dijo Mai apretando la taza. «No me atrevo. Debo hacerlo. Porque entendí que la bondad no salva a nadie. Solo la verdad puede hacerlo». Mi guardó silencio. Su rostro perdió el color. Tuna se levantó, la miró a los ojos. «Antes te tenía miedo. Ahora no. Las personas que viven en la mentira tarde o temprano temen el sonido de su propio silencio». La frase cortó el aire entre ellas como una cuchilla invisible. Mai no respondió. Solo observó la silueta de Tuna alejarse bajo la lluvia, pequeña, empapada, pero tan firme como quien ha atravesado una tormenta sin caer. Esa noche, Alex llegó a su casa. La lluvia seguía golpeando el techo, marcando un ritmo como el de un corazón acelerado. De pie bajo el alero, él la miró con culpa en los ojos. «Ya lo sé todo. Lo siento, Tuna. No confié en ti desde el principio». Ella negó con la cabeza, con voz ronca pero suave. «No pasa nada, Alex. No necesito una disculpa.
Solo necesito que creas en mí. Creo en ti, dijo él acercándose. Y te prometo que esta vez no me quedaré al margen. Tuna bajó la mirada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas no de dolor, sino porque por fin alguien volvía a creer en ella. Se apoyó en su hombro y susurró. Pensé que la confianza era lo más frágil del mundo. Pero resulta que es lo más fuerte, cuando sabes mantenerla. Una semana después, el periódico local publicó: se esclarece el caso de falsificación y difamación. La responsable ha sido procesada según la ley. Esa mañana el sol salió después de muchos días de lluvia. Tuna abrió la ventana y respiró hondo. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de la tranquilidad. En la mesa ya no estaba el papel falso, sino una carta del banco local. Gracias, señora Tuna, por su integridad y perseverancia. Su préstamo ha sido cancelado por su esfuerzo y circunstancias especiales. Ella sonrió una sonrisa leve pero brillante como la luz del amanecer. En la puerta Alex la esperaba con un ramo de rosas. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. No solo bien. He vuelto a levantarme. Él tomó su mano y la apretó con ternura. Bien. Porque a partir de ahora no tenemos que demostrarle nada a nadie. El viento matutino movió suavemente las cortinas. La luz del sol iluminó sus rostros y se reflejó en la ventana donde antes se veía la sombra de una mujer temerosa, y ahora solo quedaba la imagen de alguien que había aprendido a levantarse dulce pero ya no frágil, cálida pero más fuerte que nunca. Afuera, los pájaros cantaban bajo un cielo despejado, y en la pantalla apareció la frase: a veces la venganza más hermosa no es hacer que alguien sufra, sino mantenerse firme para que sean ellos quienes bajen la cabeza. Tarde. La luz del atardecer entraba por la ventana y caía sobre la mesa cubierta con un mantel blanco, donde los platos aún desprendían un leve vapor. El ambiente en la habitación era silencioso, solo se escuchaba el tic-tac constante del reloj en la pared. Alex estaba sentado al lado, de vez en cuando miraba a Tuna. Ella mantenía la cabeza baja con las manos entrelazadas sobre el regazo. Se veía cansada y cautelosa. La señora Min dejó el cuenco sobre la mesa. Su voz era suave pero escondía una preocupación profunda. Tuna, últimamente te noto más delgada y triste. ¿Te pasa algo? Tuna levantó la mirada. La luz caía sobre su rostro pálido. Sus ojos intentaban ocultar una tristeza que no podía disimular. Respondió en voz baja, temblorosa. No es nada grave, señora. Solo algunos malentendidos. Pero hay alguien que está intentando empeorar las cosas. La señora Min frunció el ceño, inclinando la cabeza. ¿Quién, hija? Tuna dudó un instante. Sabía que si decía aquel nombre, nada volvería a ser como antes. Respiró hondo y dijo: es Mai. Ella está intentando hacerme daño, manchar mi nombre y hacer que Alex desconfíe de mí. La cuchara en la mano de la señora Min se detuvo en el aire. Su mirada se volvió fría, sorprendida. Mai. ¿Esa chica? ¿Ella fue capaz de hacerte eso? La habitación volvió a quedar en silencio. Solo el viento que entraba por la ventana movía suavemente las cortinas. Tuna bajó la vista con la voz quebrada. No quiero hablar mal de nadie, pero todo lo que ha pasado últimamente lleva su mano detrás. Desde los rumores en la empresa hasta las fotos manipuladas. Ella quiere que lo pierda todo. La señora Min suspiró y guardó silencio unos segundos. Dejó la cuchara sobre la mesa y su mirada se volvió más seria, con un dejo de decepción. Siempre pensé que Mai era una chica educada y amable. ¿Quién lo diría? Hizo una pausa con los ojos ligeramente húmedos. A veces, cuando la envidia guía a una persona, es capaz de hacer daño sin límite. Alex, sentado al lado, apretó el puño. Miró a Tuna y le tocó suavemente la mano, como queriendo decirle sin palabras que no estaba sola. Esa cena dejó de ser una comida cualquiera. Fue el momento en que la señora Min comprendió la verdad, que el caos no venía de Tuna,
sino de un corazón devorado por la oscuridad. Al final la señora Min habló despacio con voz firme pero serena. Tuna, no te preocupes, yo confío en ti, y esta vez si Mai se atreve a ir demasiado lejos, seré yo quien la detenga. Tuna bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Afuera comenzó una lluvia suave. Las gotas golpeaban el tejado con un sonido tenue, como si intentaran borrar la línea entre el rencor y el perdón. Và thề rằng dù bị từ chối bao nhiêu lần anh vẫn sẽ ở lại.